Mm. Bueno, vamos a empezar esta divertida clase e interesante clase con varios conceptos que vimos la clase pasada que me gustaría como dejarlos como muy en puestos y muy claros porque como todos necesitamos hacer un plan de contenidos y como todos debemos desarrollar esos planes de contenidos, pues debemos estar como conscientes de todo lo que debemos dejar. Entonces, que estos fueron como los errores de tipeo que vi, que les ajusté en la presentación y que me parece súper chévere que empecemos a trabajar. Entonces, cuando hablamos en Facebook de tipos de contenido, tenemos el contenido héroe, que generalmente es la campaña creativa. Tenemos el contenido de producto, que es la descripción del producto, las fotos de producto, el estilo de producto y demás. Toda la visualización de todo lo que queremos de producto dentro de esas galerías de imágenes o esa presentación de producto que nos van a ir a la parte de abajo del fondo. El contenido educativo, que nos va a ayudar a que las personas entiendan de qué nosotros estamos hablando, qué es el producto, para qué sirve o cómo se desarrolla. Y tenemos el contenido coyuntural, que el contenido coyuntural es fechas importantes, acciones que nosotros que vayamos teniendo en cuenta, fechas típicas del país, cosas que nosotros queramos celebrar, cosas que hagan parte de nuestra cultura corporativa, cosas que nosotros vayamos desarrollando, ejecutando y comunicando. Cuando estamos hablando de formatos de contenido en Facebook para personas mayores de 45 años o base de la pirámide o países en específico como Malta y demás, nosotros tenemos. Dentro de las imágenes tenemos preguntas frecuentes, glosario de imágenes, fotos de productos, concursos y sorteos, días y conmemoraciones festivos. Cuando estamos hablando de contenido de valor dentro de Facebook, estamos hablando de videocolumnas de contenido experto, estamos hablando de videos explicativos que sean cortos y que muestren la cultura corporativa y que quieran desarrollarlos, transmisiones en vivo si son necesarias de eventos o de acciones que puedan ser importantes para esa comunidad que ustedes están desarrollando, eventos, anuncios, contenido de historias de éxito. Cuando estamos hablando de los videos, estamos hablando de contenidos de esta manera, que las personas puedan contar su experiencia con la marca, que no parezca ficticia, que sea realmente la experiencia de la marca y que nos vaya desarrollando. ¿Qué otros formatos son interesantes dentro de acciones de Facebook? Entrevistas, declaraciones. Las declaraciones funcionan muy bien dentro de Facebook porque las empresas muy old fashion o muy viejas lo que hacen es dar comunicados de prensa o dar declaraciones en eventos en específico. Y lo que hace esto es que se lea el medio perfecto para hacer como un gran mainstream que les ayude a comunicar estas acciones o este contenido. Teniendo contenido generado por el usuario. Pero cuando hablamos de contenido generado por el usuario, tenemos obviamente los contenidos UCG, pero tenemos los contenidos que de verdad siente el cliente como tal. Digamos, ya les conté como la narrativa de estas pastas, pero yo soy usuaria de estas pastas. Entonces, a mí me gustan, tengo ciertas fotos con ellos. A veces hablo dentro de los desarrollos de mi contenido porque me gustan las pastas, porque me funcionan muy bien. Este tipo de contenidos, cuando nosotros lo integramos dentro de la narrativa de la comunicación en redes sociales, puntualmente dentro de Facebook y lo pautamos, es una acción bastante interesante. Historias de Facebook funcionan muy bien para estos adultos o estos grupos objetivos que estamos hablando, que son una cuestión que antes era muy mainstream y ahora son muy de nicho. Encuestas y cuestionarios y enlaces de contenido externo, enlaces que sacan a las personas de ahí y lo desarrollan. Cuando estamos hablando de videos, funciona muy bien el contenido de experto, el contenido explicativo, los videos cortos que son la copia de los reels, pero videos cortos que les ayudan a todas las acciones, eventos y anuncios y contenidos de historias de éxito. Por último, en GIF y medios no tradicionales, o no tan convencionales dentro de Facebook. Tenemos los podcasts de opinión o tenemos los mini podcasts. Y los mini podcasts son súper chéveres porque ustedes pueden hacer como solo una declaración de un tema en específico, un tema que pueden relacionar en un minuto y funciona lindo para comunicar. Podcasts de testimoniales empresariales, testimonios y reseñas, GIFs para hacer
respuestas a contenidos y demás, y firmas de SAC. Las firmas de SAC se adjuntan como una imagen cuando tú le respondes algo a alguien y en esa firma dice el nombre de la persona que está atendiendo tu requerimiento, qué cargo tiene dentro de la compañía y cómo le va a hacer trazabilidad a todas las cosas. Entonces, dentro del objetivo de estos contenidos es que siempre tengamos tres: descubrimiento, consideración y decisión. En descubrimiento, siempre la marca va a ayudar a mostrar como todas las cosas. En descubrimiento, los eventos hace que las personas se acerquen a las marcas. En descubrimiento, las promociones y descuentos es como la mujer de los aguacates gritando y diciendo como hay aguacates y tú es el momento de decir como yo sí quiero ese aguacate. Segundo, consideración. En consideración, que esto fue una de las cosas que ajusté, está preguntas de experto. Y en esas preguntas de experto, lo que hacen es coger las índices o las incidencias que nosotros tenemos en los PQRs o en el servicio de atención al cliente. Y con eso, nosotros empezamos a crear contenido que sea contenido más denso o un contenido más de valor. Antes lo teníamos en la etapa de descubrimiento solo para atraer personas, pero podemos hacer un contenido muchísimo más fuerte cuando esa pregunta de usuario se vuelve un video corto o un video explicativo o una transmisión en vivo de puntos en específicos para que tú demuestres tu conocimiento a partir de todas las acciones que vas desarrollando. Beneficios, atributos, contenido experto, todo desde video. Cuando ya tenemos en decisión, pues tenemos las promociones, las activaciones, las muestras gratis y los testimoniales. Y con eso podríamos como tener como un global de cómo hacer o cómo desarrollar la comunicación en Facebook para grupos objetivos. Entonces, ¿qué es importante? Cuando estamos utilizando las galerías de imágenes, irnos a factores impares. Entonces, cuando vamos a hacer tres, entonces tenemos la imagen grande, esta que abarque todas las cosas, y podemos poner dos chiquitas que hacen que la grilla del contenido se vea muy bonita. O puedes tener una así grande y tener tres o cuatro acá para que te funcione. Los números impares en las publicaciones de las galerías de imágenes de Facebook se ven divinas cuando se piensan y se van desarrollando. Cuando vamos a poner imágenes sueltas, que no es lo mejor, porque se está privilegiando más galerías de imágenes y demás, pues tengan en cuenta, uno, un arroba, dos, un hashtag, tres, máximo tres hashtags. No, no se vayan a poner con un montón de hashtags porque ya se vuelve spam y no va a funcionar. Y por último, cuando estén trabajando los videos, entonces los videos pueden hacer los videos cortos de esta manera que funcionan muy bien, se vuelven como las stories de Facebook y van a llegar a las personas y va a consumir su tiempo. Si van a hacer un video explicativo de middle of the funnel o demás, háganlo así y que la persona se vea en primerísimo primer plano para que tenga conexión con ojos con la persona. Que esto pasa mucho, que cuando hacemos los videos tan viejos, tan de todo, pues tan viejos no, tan lejos como las sonrisas y lo típico que se manejaba en los videos antes, pues está muy lejos y se ve súper producido. En cambio, cuando estás teniendo un contenido de valor que tienes que explicar cómo se va a desarrollar la ciberseguridad en un ambiente controlado, pues es mejor que mires a los ojos y que las personas sientan que de verdad tienes una comunicación que sea interesante. Vámonos para Instagram. Instagram que tiene contenido héroe, campaña creativa o historia creativa o serie que ustedes vayan a hacer. Contenido de producto, la descripción de producto, la foto hermosa del producto, la foto en fantasma que es la foto blanca o la foto del producto en contexto, casi siempre en galería de imágenes que te ayude a comunicar. Descripción, estilo y todo lo que quieres desarrollar de producto ahí. Contenido educativo así, que se vea en primerísimo primer plano, que uno pueda tener una comunicación, que se puedan dar las cosas. Y contenido coyuntural, parce, contenido coyuntural a Insta Stories. Si queremos celebrar el día del blogger, el día del cáncer, hágalo en Insta Stories. Si quiere celebrar el día del niño, si a no ser de que usted tenga una actividad gigante y que quiera desarrollarlo, hágalo como en toda la grilla, pero si no, mándelo en Insta Story y eso le va a ayudar a
poder tener comunicación day by day, pero a tener un contenido que sea un contenido de valor que no ensucie el feed de las personas. Dentro de Instagram tenemos táctica de contenidos por stories o por highlights. Entonces, en los highlights, tener como las cosas realmente importantes que tú quieres comunicar dentro de esa narrativa de lo que es este Instagram o esta comunidad o esta audiencia sería como lo más desarrollado. Y en esos highlights tú les puedes poner como momentos que puedan ser realmente importantes. Haz unos takeovers o tómate en ciertos momentos tu Instagram para que hagas un contenido de experto. Tú eres una marca de agua y vas a vender termos de agua o agua. Ten un experto que sustente, que valide, que desarrolle lo que tú estás haciendo. Porque, ¿qué es lo que pasa normalmente? Nosotros normalmente tenemos como nuestro Instagram con un montón de productos y tenemos unas fotos de producto hermosas. Entonces, digamos, este es mi maquillaje. Y tenemos como el make-up y tenemos cómo se usa y demás. Pero tiene que haber algo que valide esto. Tiene que haber un conocimiento detrás, más allá de la venta. Y la forma más fácil es teniendo unos textos complementarios o tener unos takeovers de expertos que le muestren a las personas. Entonces, si tú tienes una farmacéutica y demás, que hay unos que tienen este caso, pues cuando tú tienes una farmacéutica, tú más allá de hacer artes con una foto divina, con un texto y con no sé qué, pues tú tienes que hacer que se valide el producto, de dónde vino, cómo se desarrolló, cómo se ejecutó. Y por último, tener como todo el storytelling. Y en el storytelling volvamos a la narrativa del camino del héroe. Cómo nosotros vamos sacando como toda esa narrativa, cómo vamos contando toda esa historia, cómo vamos contando que nuestro personaje se cayó, que nuestro personaje consiguió un mentor, que nuestro personaje tuvo un ayudante, que nuestro personaje está enrolado en esa decisión. Y entonces ahí tiene que mostrarse mucho el storytelling. Videos cortos de experto de Reels, lives, cómo se hace y eventos. Y en eventos ustedes pueden contar que estuvieron en tal cosa, que mañana van a ir al lanzamiento de un libro o otro tipo. Pero empiecen a construir ese contenido dentro de esa narrativa a partir de videos o de lives o de acciones que ustedes les complementen esa narrativa que se puedan desarrollar. Cuando vayan a hacer la apropiación de hashtag, tengan en cuenta varias cosas. Número 1, Instagram tag máximo 3. Número 2, tengan un hashtag de marca. ¿Para qué? Para que les ayude en posicionamiento orgánico en motores de búsqueda. Pero eliminen ese tipo de hashtag que dice como adelgazar o el hashtag que dice camiseta o el hashtag de una concordancia exacta. Porque esos hashtags no te van a construir dentro de la narrativa y no te van a ayudar a todo lo que estás montando. Cuando tienes contenido generado por el usuario, hazlo a dupla, que hazlo como en colaboración, ya se pueden hasta 4 personas en colaboración, e intenta que los seguidores de un lado y del otro se puedan combinar para que tú puedas empezar a desarrollar como toda esa estrategia de comunicación. Busca la interacción y recuerda que en Instagram, más allá de las visualizaciones de video, más allá de todas esas métricas del ego que vimos ayer en clase, es el engagement. ¿Y cómo se manifiesta el engagement? Por comments, por guardados o por enviados a los stories. Nada de, tuve 2 millones de visualizaciones. Si solo tuviste 3 comments, no fue efectivo. Entonces, prioriza el engagement. Formatos, preguntas frecuentes, glosario de aprendizaje, preguntas de trabajo, fotos de producto, fotos sociales, contenido testimonial, imágenes de producto generados por los usuarios, video columnas, videos explicativos, videos cortos, lives de Instagram y no los hagan como todos los hacemos a las 6 de la tarde porque es la hora más toteada de personas para hacer el live en Instagram. Busquen otro tipo de horas para que lo puedan desarrollar. Eventos y anuncios. En los stories, lanzamientos, momentos no posteables o momentos posteables. O sea, estás en un evento y te tomas la típica selfie, todo bien. Eso le interesa de ciertas maneras a las personas porque es una red social donde uno investiga qué le interesa a las personas. Preguntas,
citas inspiradoras y motivacionales, eso le encanta a la gente en ciertas acciones y depende de la cultura que tú tengas, te va a funcionar. Concursos y sorteos por Insta Stories te funcionan muy bien. Flashback o recuerdos y historias destacadas. Y cuando estamos hablando de Reels, videos testimoniales, videos de contenido, mini blogs, detrás de escena y colaboraciones con influenciados. Eso les va a ayudar un montón a tener como todo el proceso. Cuando estamos hablando de buenos contenidos en Instagram, los buenos contenidos en Instagram tienen una narrativa interesante, tienen una idea que por debajo uno la puede sentir y uno puede ver todo el reel y puede ver como la correlación. ¿Qué es lo que está funcionando mucho en reels? Es que esté la persona contando una historia o que si nosotros lo vamos a hacer en pauta, que todo el texto cuente la gráfica. ¿Qué no está funcionando? Las fotos de stock no funcionan dentro de los reels. Por más que uno intenta hacer que la foto de stock haga... no funciona. No están funcionando. Si ustedes tienen una estética muy consolidada, como yo les estoy mostrando dentro de esta presentación, bien, pero cuando uno no tiene una estética tan consolidada y uno está buscando la misma foto de stock, esos reels necesitan y necesitan y necesitan mucha pauta para que se puedan desarrollar o para que puedan ejecutarse. LinkedIn, contenido de LinkedIn que es bien interesante. Lo vimos la clase pasada. Glosario, preguntas de trabajo, eventos y conferencias, infografía, acciones profesionales, publicaciones de actualidad y de noticias. En video, videocolumnas, videos de testimoniales con intro y con outro, flashbacks, publicaciones de agradecimiento. En PDFs y ebooks, ¿qué te funciona muy bien? PPTs de producto, te sirven los brochures en PDF, te sirven los podcasts de marca, te sirven las publicaciones de texto y te sirven los estudios y casos que sustentan todo tu trabajo. En videos de marca, en otros, preguntas y encuestas profesionales, funcionan súper bonito. Acciones de marca, cómo la marca empezó, cómo se desarrolló el caso, cómo lo ejecutó, cómo es el cierre. Templates. Artículos de LinkedIn, se los dije en la clase pasada, se los vuelvo a decir, posicionan muy bien en concordancia amplia y te funcionan muy bien para como explicar temas complejos en B2B es como la acción que tú quieras hacer. O cuando estás haciendo vocería experta y demás, cuando tú tengas sillas en un tema, te funciona divino. Publicaciones de empleo y de reclutamiento funcionan muy bien siempre y cuando pongas el role description. La anatomía de un buen post dentro de LinkedIn parte de 3 aspectos fundamentales. 1, funciona muy bien los textos solos. 2, funcionan muy bien los PDFs para que tú puedas desarrollar. 3, funcionan muy bien los videos. Los videos así son muy pocos, los videos así son muchos. Si haces videos así, pues vas a tener una ventaja como de innovación dentro del formato, pero funciona muy bien. Y cuando vas a ofrecer tus productos, hazlo con cierto humor elegante, que como esta red es tan prepotente, hacer algo de humor siempre va a funcionar muy bien. Oye, Manu, disculpa, Claro. bueno, No, dámelo, dímelo. ¿tú crees que uno pueda duplicar contenidos? Yo sé que no es una buena práctica, como saber mismo en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, o sea, como cuáles crees que se pueden como, Duplicar. como reutilizar. Y lo digo es Hab- por ahorro de tiempo y de optimización de equipos y todo esto. Si sabes, como, Bueno, hablemos de duplicidad de contenido. La duplicidad de contenido se puede dar siempre y cuando no sea síncrono. Y ahí es donde está el hit. Entonces, ejemplo, si tú tienes un video, tienes un reel, y este reel lo tienes en, en Instagram y te están dando muy buenos resultados, este video lo puedes utilizar por ahí en 2 o 3 semanas en TikTok. Yo hago también duplicidad de contenido, no es la mejor forma, pero cuando uno quiere reciclar contenido, la idea es que si lo haces asíncrono, o sea, si pones un video en una época en Instagram y después pones otro video en otra época en Facebook y después saques un corte en Twitter, te podría funcionar desde tipos de narrativas. Y esto porque yo conozco tus cuentas y yo lo haría como así. Ahora,
uno puede hacer todo porque las diferentes redes sociales tienen diferentes grupos objetivos. Ok, Facebook tiene mayores de 40 años, Instagram tiene mayores de 30 años, TikTok tiene de todo, en Twitter o en X está la gente que quiere ver arder al mundo. Y en fin, tú podrías como hacerlo igual al mismo tiempo si tienes como dentro de la matriz de audiencia diferentes grupos objetivos y adaptas el copy. Te doy un ejemplo. Si tienes un video X y este video X dices en Facebook lo dices para una audiencia en específica y le pones un call to action diferente, te puede funcionar. Y si en Twitter o X le pones otro call to action, también te podría funcionar. Yo creo que todos los caminos conducen a Roma. Por los equipos, no debería, uno debería duplicar o reciclar contenido, que no esté bien, sí, no está bien, pero pues uno necesita vida. Ahí es como tú te sientas y rayes cómo va a ser como la comunicación o cómo va a ser tu táctica de ataque. Y aquí hay un punto que me gusta mucho, es como en el arte de la guerra, en un momento del arte de la guerra te dice como lo más importante es la estrategia, no la táctica. Y como lo más importante es la estrategia, si tú planteas una estrategia desde la idea que vas a reciclar contenido y demás, y si tú la planteas de una y esa va a ser tu táctica, esa va a ser tu estrategia y tú estás consciente de eso y tú manipulas, puta, no, no es manipular, y tú cambias ciertos textos o ciertas tácticas para que le lleguen a otros grupos objetivos, creo que ahí está. Pero es solo sentarse y decir, listo, voy a reciclarlo, no es lo correcto, pero pues mi equipo lo merece. Y voy a hacer esto y esto, y te funciona. Creo que esa sería como la respuesta, creo. Listo, listo, súper, José. Igual Gracias. nos sentamos, lo vemos y no lo pensamos, porque si quieres que te diga la verdad, yo también reciclo contenido. Te lo hablo desde mi marca personal y demás. Cuando yo me levanto todos los lunes o los martes y digo, mi táctica de contenidos es postear a las 4:55 de la mañana para que me quede en horario de España y para que me quede en horario de Colombia y demás y, y yo reciclo el contenido, pero cambio cosas de texto o cambio ciertos call to action para ver cómo me funciona. Y hay semanas que meto Facebook y meto Twitter y hay semanas que solo hago Instagram y TikTok. O hay semanas que complemento con un email marketing. Depende de cómo tú planees colonizar el mundo y yo creo firmemente que primero todos los caminos conducen a Roma, siempre y cuando tengamos una muy buena narrativa y si tenemos una muy buena historia que contar, pues le vamos a llegar a diferentes grupos objetivos y eh, diferentes segmentos de la población. Gracias. Cuando estamos hablando de formatos de contenido en LinkedIn, en Twitter, en Twitter, donde la gente pelea. Entonces tenemos imágenes y gráficos, tenemos preguntas frecuentes, tenemos glosarios en hilos, tenemos preguntas de trabajo, tenemos incidencias que nuestros usuarios preguntan muy a menudo y podemos sacar tweets de esas incidencias para que las personas lo tengan. Tenemos citas inspiradoras y podemos hacer flashbacks como hace 2 años, bueno, hace 10 años monté la compañía y me siento muy orgullosa y voy a colonizar el mundo y ese tipo de cosas funcionan muy bien. Ahora, yo lo estoy hablando mucho desde mi marca personal, pero revísenlo de esta manera. Todas las compañías tienen hitos que conmemorar, solo que como uno está en el día a día de, que debería hacer esto, debería hacer lo otro, y en la creación de contenido, que uno se le olvida hacer ciertas remembranzas al pasado, que eso generalmente le gustan a la gente y pueden ser temas de discusión bastante interesantes. Vamos a hablar de videos de marca. Lo chévere de X en estos momentos es que uno ya puede sacar un par de videos y los videos los puede sacar así y se ven bastante chulos para que uno pueda llevar tráfico a ciertas cosas. Entonces, podemos tener videos cortos, podemos tener videocolumnas. Ejemplo, los previews de los videos del video Log de Funnel, yo siempre los saco en Twitter porque funciona muy bien videos de productos, podemos tener ciertos testimoniales en video que nos podrían funcionar y podríamos tener un live de Twitter, pero eso no lo hace absolutamente nadie a pesar de que
Cuando nosotros saquemos links, los links nos pueden ayudar a links a lanzamientos, a links a momentos, a links a geolocalizaciones de Waze o otro tipo de acciones que queramos hacer desde microblogging, apoyar el tema de SEO técnico y nos ayudaría un montón. Y podríamos tener contenido de noticias, de actualidad y de otro tipo. Vamos a ver con hilos. Los hilos son el hit. Entonces, si uno va a decir como mi táctica va a ser Twitter y yo estoy consolidada porque quiero hacer esa vaina, móntelo en hilos. Entonces, preguntas, declaraciones, tweets de textos, enlaces de contenido, preguntas frecuentes, retweets y montar un tema en específico y humor y memes. Les va a funcionar muy bien. Y en YouTube ténganlo para tres aspectos fundamentales. Contenido héroe, la campaña súper chévere, van a tener como la campaña y ahí como si fuera televisión. Ese comercial tiene que parecer divino, con un intro, un contenido y un outro, que en los 6 primeros segundos conecte con las personas y haga como que las personas lo hagan y lo entiendan, hagan un contenido de producto explicativo y pueden tener una cámara cenital, creo que se llama cenital, la cámara así, donde ustedes puedan explicar un tema en específico, donde puedan rayar, donde puedan decir a las personas, mire, yo tengo este producto porque esto funciona de esta manera, yo lo ideé de esta manera, o el cliente lo ideó en esta manera, o cómo la gente se va desarrollando y demás. Y cuando ustedes tienen como todo en la mesa, pueden contar muy buenas historias, que es el tono de contenidos dentro de YouTube. Y podrían sacar contenido educativo. Y en el contenido educativo, intenten tener clases, tener webinars o tener cosas que ahí pueden sacarlos como muy largos y pueden tener una aproximación con los clientes bastante interesante. ¿Qué es importante? Tengan en cuenta blogs, tutoriales, reseñas de producto, reseñas de servicio, entrevistas, tengan videos o listas de reproducciones, videos de consejos y trucos, historias de éxito y detrás de escena. Busquen que YouTube sea su mejor amigo en SEO. Y si es su mejor amigo en SEO, ustedes ya están del otro lado, porque el posicionamiento orgánico en motores de búsqueda que les da YouTube, solo TikTok se los puede dar. Entonces, busquen, recuerden los shorts de YouTube, recuerden el contenido generado por los usuarios y YouTube es una plataforma que es bastante cerrada, pero si ustedes tienen una táctica que les abra el funnel, el upper funnel, van a tener mejor comunicación y van a tener mejor desarrollo. Entonces, formatos: reacciones y comentarios en tiempo real, preguntas y respuestas, shorts de otras redes o shorts que vayan desarrollando, videos de opinión o análisis de temas en específico, recorridos de viajes, colaboraciones y entrevistas, videos de consejos y trucos, historias de éxito, pero cuenten la historia de éxito, o sea, desde ese mentor o ese ayudante que vimos dentro de la narrativa del camino del héroe, que sea una historia súper inspiradora, como yo tuve el producto, yo hice esto se desarrolló por ciertas cosas, yo estoy buscando X, lo pueden hacer desde el yo, lo pueden hacer desde el X, pero que se vea real y que se sienta. Lo más importante dentro de una narrativa es que uno la sienta para que la otra persona la pueda sentir, porque si uno está hablando como X. Este es el termo de un colegio y es un termo muy bueno y desde verdad uno dice como, marica, esto lo único que hace es ensuciar. Entonces, busquen el sentimiento y demás. Entonces, videos de columna, videos explicativos, videos de producto, testimoniales, podcast así. Entonces, yo soy muy amiga de los videos así, pero en YouTube videos así. Entonces, si van a tener un podcast, miren, lo que me ha funcionado es tener el set en mi casa, hoy que les estoy dando clases desde mi casa, tener el set en mi casa, poder tener 3 cámaras, poder grabar en alta definición, poder tener en ciertos aspectos invitados que sean el core de tu podcast o hacer tu podcast solo, desarrollarlo solo y ejecutarlo solo y lo vas a lograr. Videos educativos, series, las series funcionan muy bien. Y les dije que dentro de los ejemplos de personas, de marcas que lo hacen muy bien en redes sociales, échense un vistazo a la serie que tiene Platzi en Instagram. No tiene nada que ver con YouTube, pero échenle un vistazo. Está muy bien montada, tiene
muy buenas reacciones y está en diferentes lenguajes, diferentes acentos y creo que lo hacen bastante bien. Compilaciones y listas. Artículos los vimos la clase pasada. Esta fue como que me quedó súper claro dentro de lo que yo les quería decir. Y en TikTok, cuando vayan a hacer contenido de TikTok, tengan en cuenta, número uno, TikTok va a priorizar a las personas antes que las empresas. Número dos, si no tienes una línea editorial bastante construida, con un argumento, con una narrativa muy fuerte, tu TikTok no te va a crecer. O sea, es complejo para que una marca le crezca. Número tres, cuando vayas a hablar de producto, hazlo desde el UCG, hazlo desde el contenido generado por los usuarios o hazlo desde la experimentación de producto. Si vuelves a lo que era Instagram hace unos años, donde eran unos discursos de marca, donde solo era el producto y que el producto solo estaba bonito y que solo era bonito, esta mierda no te va a funcionar. Cuando hables de contenido educativo, intenta que ese contenido sea fácil de digerir, o sea, que tenga como unas analogías con acciones mucho más sencillas que te permita como poder desarrollar y que te permita tener una buena comunicación. El humor es muy importante y el humor no tiene que ser el humor chistonto, pero sí tiene que ser algo como divertido que te baje un poco y te haga sentir como más conectado con diferentes productos. Y cuando vas a tener contenido profesional, no le tengas miedo a las palabras o al glosario que uno tiene cuando uno tiene una supraespecialización en algo. Entonces, sí te van a criticar, sí te van a decir que seas más sencillo, sí van a decir cómo deberías matizar ciertas palabras, pero el léxico con el que hablas debe ser tu léxico. Y muchas veces en publicidad se nos dijo que teníamos que hacer todo a prueba de dummies y no necesariamente. TikTok te permite hablar de carpintería, de matemáticas, de física, de sociales, de historia y hazlo con las palabras con las cuales tú te sientas cómodo. Y si esas palabras necesitas explicarlas después, pues las explicas o montas un glosario y se los mandas a todo el mundo por correo y sale para pintura. Pero no bajes el nivel de comunicación tuyo porque eso te va a hacer perder credibilidad. Busca que esa palabra clave o esa palabra dentro de la consultoría, dentro de la medicina, tú lo puedas llevar como a una analogía más sencilla, pero nunca pierdas ese valor. Nico. Ay, gracias, sí. Es que estaba justo hoy tuvimos una discusión sobre TikTok y Sí. el volumen de publicación es muy alto, ¿no? O sea, como 4 o 5 veces a la semana, Mm. o la experiencia que tenemos a la compañía, César. Entonces, Destipificando. sí, Mm. Tú no necesitas hacer un montón de contenidos para tener éxito en ninguna red social. Todas esas personas que te dicen como hay que sacar 2 contenidos diarios para uno tener el alcance o hay que hacer esto, pues se nota que no vive de esto y que es un influenciador. Yo soy muy partidaria de que en TikTok o en Instagram o en otro, lo que tú vayas a hacer de contenido de valor sea lo suficientemente bueno para que te disparen en una semana. Yo te doy un ejemplo. En mi compañía yo solo saco un contenido bueno a la semana y con eso me lavo las manos. Y con eso me da la facturación para seguir adelante. Porque es que si nosotros nos acostumbramos a llenar y llenar y llenar de contenido orgánico, eh, pues se va a perder la calidad. Entonces, ¿cómo se va a perder la calidad? Pues al fin y al cabo estás haciendo unas por otras. Yo lo que te digo, Nico, es un buen contenido a la semana te funciona muy bien. Si haces dos, parce, ya está del otro lado. No se ok. preocupe tanto, no se preocupe tanto por lo que dicen que uno tiene que publicar y publicar y publicar, porque en realidad uno no tiene que publicar y publicar y publicar. Ok, porque también estamos pensando como, bueno, entonces enfoquemos solamente en ads en TikTok y no hacemos nada orgánico, solamente hacemos ads. Es Y una muy buena táctica en TikTok dedicarse a solo ads cuando uno está funcionando en performance y te funciona muy bien en 3 meses, pero después se te se cae va. todo. Ok, Y te va a funcionar y vas a vender y demás. Yo con una marca de retail estoy full TikTok.
pauta, 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 que ya me da pesar de los usuarios, pero como ese momento de gloria de pautar, 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 pues estoy pautando 50 palos en TikTok. Ese momento de gloria se me va a acabar y en 3 meses se me va a descular, perdón mi francés, se me va a descular todo y Me caí yo, se cayó. No, sí se cayó. Ah, uy, yo estaba acá como mi internet se fue. perdón, no sé qué pasó. ¿Están ahí? Estábamos en tu francés. Ah, pues, Acá sí. perdonen mi francés. Entonces, eh, haz dos buenos contenidos o un buen contenido y con eso vas a tener como todo el proceso, toda la comunicación, todo el desarrollo, todo. Entonces, y acá te voy a dar unos tips para que sean buenos contenidos. Mire pues, cuando nosotros estamos hablando de buenos contenidos de TikTok, hay que tener como dos cosas bien interesantes y que quiero que se lleven en la cabeza. Atención dividida. La atención dividida funciona divino en TikTok. Entonces, tú puedes tener videocolumnas de tu idea de negocio, videos explicativos de la semana, podrías tener videos de producto, podrías tener testimoniales, podrías tener videos informativos, podrías tener videos de detrás de cámaras o detrás de scenes, tenías recetas y cocina. Entonces, ¿qué es lo que más funciona en TikTok? Es que tú estés hablando de una cosa y que sea tan natural hablar de esa cosa que tú puedas hacer otra cosa al mismo tiempo. Entonces, videos de recetas y de cocina, videos de aventura, videos de transformación, tutoriales estilo, videos de fitness y ejercicios, videos de artes y manualidades. Atención dividida. Entonces, imagínense cómo es la atención dividida. Eh, yo estoy cocinando y estoy explicando un tema bastante complejo, como porque me gustan tanto estas pastas. Y ese video, al tener esa atención dividida, va a concentrar a ciertas personas dentro de la receta o lo que tú estás desarrollando y vas a concentrar a otras personas dentro del discurso de comunicación, siempre con una música de respaldo. Y si eso le pones subtítulos o le pones otro tipo de cosas, parce, ahí tiene el hit del momento dentro de esta red. Cuando usted quiere hablar de este tipo de formatos, pues puede hablar de lanzamientos, de momentos, de declaraciones, de noticias, de desafíos, de humor, de bailes, de coreografías, de historias en segundos y demás. Pero que es muy importante. Obviamente, tenemos procesos, tenemos un story time, tenemos tips and hacks, tenemos informativos, tenemos tutoriales, tenemos respuestas, tenemos roles, tenemos sonidos, tenemos comedia, tenemos motivacional, tenemos tendencias, pero podríamos tener más cosas. Entonces, ejemplo, cuando tú estás hablando de un tema que es realmente complejo, pero tú quieres demostrar que te sabes ese tema en específico y que lo puedes lograr y que lo puedes desarrollar, parce, ahí está en otro lado. Entonces, imagínense la escena. Yo les voy a cocinar hoy y entonces saco como las verduras y demás, y entonces hay un TikToker bastante interesante que dice filosofía en un minuto. Y filosofía en un minuto, él es regando las matas y esas atención dividida. Si eso lo pueden sacar para productos de este tipo, para gafas, para consultorías, para mentorías o para otro tipo, ustedes son tan fuertes teniendo como esa comunicación que pueden hacerlo mientras cocinan y desarrollen. Y ese es el tipo de contenido que se dispara perfectamente. Obviamente ustedes pueden hablar de noticias, pueden hablar de tendencias, pueden hablar de todo, pero échenle, acuérdense
que la narrativa de comunicación no tiene que ser exactamente lo que quiere el cliente, es la cultura y ese proceso más de adentro de la compañía. Es quién yo quiero ser como compañía, es quién yo quiero ser como producto, es quién yo le quiero mostrar esta historia, pero estamos muy contaminados con que, es lo que diga la gente y de lo que diga la gente lo haga. Y esto es como siempre mi opinión impopular. Usted no tiene que hacer exactamente lo que dice el usuario. Usted tiene que hacer exactamente lo que usted crea necesario para contar esa historia y demás. Entonces, hay diferentes tipos. Les dejo como unas galerías de imágenes de contenidos que pueden desarrollarlos. Recuerden siempre el humor, en cómo hacer reír a las personas con el humor o con la calidad humana que ustedes hacen. Digamos, esta pieza que están viendo fue una de mis piezas más exitosas. ¿Por qué? Por utilizar un gato gordo. El que ya me conoce dentro de la agencia, tengo una gata gorda que por ahí está, se llama Rochino, y a Rochino está gotita. Entonces, de ahí nos burlamos un poquito. Y también como tenemos muchos memes de Chayanne, entonces como que la cultura corporativa nuestra hace que nosotros saquemos memes de Chayanne y ojalá Chayanne nunca me vaya a demandar, pero vamos haciendo eso. Y cuando nosotros estamos buscando colaboradores, pues tenemos un, de nuestro logo de la compañía, de nuestro logo de la compañía, tenemos un muñequito que creamos. Y entonces para ciertas acciones nosotros lo que estamos buscando es sí señoritos. Entonces sí señoritos, a veces le ponemos un diamante en el diente porque cumplimos años el mismo día que Diomedes Díaz, o a veces pues, lo ponemos como que estamos buscando sugar en Estados Unidos, otro tipo de cosas, pero ahí como que vamos contando todo. Reglas para la creación. Entonces, comparte consejos rápidos, datos interesantes y trucos en videos cortos. 2. Cuando haces videos tipo videos educativos para niños, cualquier persona lo puede entender y eso va a tener tu concentración. Número 3. Videos de agradecimiento y de reconocimiento hacen que tú hagas que dentro de tu cultura corporativa sea mucho más estable, mucho más interesante. Y Nico, para ciertas cosas de tus cuentas, puntualmente la de pasta y demás, te funciona muy bien hacer agradecimientos y reconocimientos a lo que evolucionó ese producto en la persona, porque tú tienes una cremita bastante interesante y esa cremita interesante puede agradecer la crema a la ciclista que maneja todo. ¿Por qué? Total. Porque gracias a eso pudo tener buen rendimiento en X Game o donde ella compita. Ok, ok. Historias en segundos. Entonces cuenta historias o anécdotas que está pasando. Y desde lo más elegante hasta lo menos elegante puede contar historias o anécdotas y eso te conecta con las personas. ¿Se acuerdan de las conversaciones anodinas? Las conversaciones anodinas se ven un montón ahí. Eh, Recreación de escenas populares. Y entonces en recreación esto ya es mucho más teatral y esto ya tiene más contextos de personajes quijotextos o de personajes shakespearianos, pero cuando ustedes recrean ciertas escenas famosas o otro tipo de cosas, cuando tienen una historia de una compañía de 100 años, les va a funcionar muy bien. Rutina diaria, entonces cuando ustedes están haciendo como rutina diaria, tun, 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 bueno, en mi rutina diaria del día de hoy les voy a explicar cómo tener un equipo comprometido dentro de una comunicación cuando se tienen 95 colaboradores y toda la comunicación es asíncrona. Y ustedes lo ponen en una premisa y están contando como la historia. Y esto funciona muy bien. Videos de receta para explicar temas complejos funcionan muy bien. Videos de belleza y de maquillaje para contar ciertas acciones dentro de corte marca funcionan muy bien. Videos de mascota y animales, los mascotas explicando ciertas cosas. Entonces, ejemplo, si ustedes tienen un ritten, entonces el perrito va a contar como la historia. Hola, me llamo gato. Ahí está mi gato. Hola, me llamo Rochino. Al Rochino se va a tener que poner a dieta porque está muy gorda y parece una gordita renacentista. Entonces cuenta como toda la historia y este tipo de contenido hace que tú puedas explicar cosas interesantes. Videos de fitness y ejercicio. ¿Se acuerdan de los arquetipos? Los arquetipos del amoroso funcionan muy bien. Entonces,
cuando tú puedes hacer ejercicio y contar una historia para ciertas marcas, involucra disciplina y te va a funcionar bastante interesante. Arte y manualidades y videos musicales y de covers, obviamente si vas a desarrollarlo o vas a ejecutar. Y por último, desde redacción y demás, transformaciones o tutoriales de estilo te ayuda a mostrar ciertos productos para ti, Nico, de nuevo. La transformación de ciertos productos del antes y después funciona lindo. Retos o challenge que te ayudan un montón como, vamos a hacer un reto y este reto es lo que vamos a hacer. Yo, ejemplo, yo en este momento me voy a montar en un reto, voy a correr Dakar. Y entonces, ¿qué es lo que pienso hacer? Dentro de una línea de contenidos de mi compañía, voy a contar todo lo que es correr Dakar, cómo uno se tiene que preparar, cómo uno tiene que hacer ejercicio, cómo en Colombia uno no puede hacer esto, cómo uno tiene que convencer a los patrocinadores. Y esto es como contar una nueva narrativa que apoye la narrativa central de la compañía. Aquí, tipos de contenido que han funcionado, formatos repetibles, cumplimiento de los KPIs y engagement. Entonces, cuando ustedes terminan de sacar el plan de contenidos y ese plan de contenidos funciona, Cata, y ese plan de contenidos funciona, pues ustedes lo que empiezan a ver es el tipo de contenidos que a mí me funciona es este. Yo debería hacer este y voy a priorizar este. ¿Cuáles son los formatos repetibles o que yo puedo reciclar, Nico? Entonces yo puedo reciclar un video de hace un año porque es un contenido asíncrono y porque funciona muy bien. ¿Cuál es el cumplimiento de los KPIs? Recuerden, KPIs financieros. Entonces, de el engagement rate, yo obtuve tantos leads y esos leads me convirtió en tanto. Entonces, ¿yo qué debería hacer? Y por último, recuerden que cuando estamos trabajando solo en redes sociales, solo importa el engagement. No importan las visualizaciones, no importa absolutamente nada más. Eso era lo que les quería repetir de la clase pasada, que espero que les haya gustado y demás. Acuérdense de las métricas más importantes son el engagement y la conversión. Las cosas importantes que nosotros debemos tener, la demografía del grupo objetivo y el CTR o la tasa de clics. Las métricas que no vamos a tener en la cabeza, ni alcance ni impresiones. Alcance, métricas del ego, y impresiones, métricas del ego. Y una cosa que tenemos que tener muy clara es la tasa de abandono. ¿Cuáles las personas que abandonaron todo el proceso y desde ese abandono, pues, entender por qué lo abandonó? Sí, porque son muy caros, sí, porque perdieron la negociación, sí, no fueron lo suficientemente convincentes, sí, hubo una persona más convincente que ustedes, sí, no de entrada no se cayeron bien, porque esto pasa un montón para las B2B, pasa un montón que uno definitivamente como que no se siente como interesado en el cliente o como de todo y uno es como... "Ugh". Y eso pasa, acuérdense, por los arquetipos, que hay arquetipos que pelean entre ellos y que definitivamente no se la van a llevar bien o no va a funcionar. ¿Cuáles son los informes que ustedes tienen que tener sí o sí dentro de la comunicación? Ustedes deben tener el análisis de redes antes, durante y después de la estrategia. Deben tener un benchmark por lo menos cada 2 meses de todo lo que están desarrollando. Deberían tener una escucha activa o qué está diciendo las personas de ustedes cada 3 meses. Deberían tener un informe de atención al cliente cada mes y deberían tener un informe de trends cada 3 meses o cada 4 meses. Como para que lo tengamos como súper claro. Dentro del análisis de redes, lo más importante es que nosotros podamos tener una métrica constante y de esa métrica constante poder tener cortes de cada uno y de esos cortes poder tener conclusiones a priori y a posteriori. A priori de una. No, el engagement rate de esta publicación no me está desarrollando. En este día a día yo creo que debería hacer esto. Y a posteriori, yo veo todo el flujo de 2, 3 meses de la métrica y digo, esta conclusión no la estaba haciendo de la manera adecuada, porque tal vez yo no le estaba dando el tiempo a ese video en Instagram que me pudiera correr. O llegó el presidente de Instagram, me cambió el algoritmo y no me está funcionando. Entonces, es bien importante. ¿Yo qué les recomiendo? Les recomiendo que tengan un Looker Studio unido por Porter Metrics o por Super Metrics
que les dé unas gráficas del día a día de todo lo que está presente, que tengan los followers, los new followers, que tengan las impresiones, que tengan las reacciones, que tengan como todo lo que se están viendo y que ustedes puedan ver en un periodo grande de todo lo que están desarrollando, que pueden ejecutar o pueden concluir, o en periodos cortos que pueden desarrollar y que pueden tener. Es importante que vean siempre la industria en la que están trabajando y cómo se puede ir desarrollando, que tengan un comparativo con otro tipo de compañías que lo sacaron del benchmark y que ustedes siempre las van a estar revisando y que tengan como, depende si es B2B o B2C, pues tengan como funciones o puntos en específico que ustedes quieran. El que están viendo a continuación es el mío, es el de B2B. Entonces, a mí me interesa saber qué tipo de personas me ven, me interesa saber qué industria me están viendo y qué nivel o qué seniority tienen, si son la base de la pirámide o son los tomadores de decisión. A mí me encanta que los tomadores de decisión me vean, pero hay muy poquitos tomadores de decisión. Entonces voy jugando como a cada una de las cosas. ¿Qué es importante? Que según la red, ustedes tengan la audiencia relacionada y que miren, si en Facebook le están llegando a los cincuentones, si en Facebook le están llegando a esos países que solo tienen Facebook, si en Instagram le están llegando a su audiencia en específica, si en TikTok le están llegando a su audiencia en específica y si pasaron la barrera de los 200 views y si están en 50.000 seguidores, que están superando la barrera de los 50.000 seguidores, porque en 50.000 seguidores como en 100.000 se queda. Estás en mute, Manu. Oli, volví en Porva de Fichas. ¿En dónde se quedaron? ¿Se quedaron en esta diapo? Sí. Listo. Entonces, según la red, entonces acuérdense, la audiencia relacionada con lo que están posteando en redes, si hay un match. Según las publicaciones, si están teniendo engagement, se están desarrollando. Y según la frecuencia de horario, acuérdese del warming, del calentamiento de las URLs y del calentamiento de saber a qué hora, para que ustedes no cometan errores. Un error súper bobo es publicar en LinkedIn los viernes. Los viernes no funciona publicar en LinkedIn los viernes, ni sábados ni domingos. Otro error súper bobo que yo no soy muy de acuerdo con las frecuencias horarias de que debería ser un horario o no, pero publicar por la noche en LinkedIn es como un saludo a la bandera, no funciona. Intenten publicar en la franja horaria más temprano de su país y van a tener muy buenos resultados. No aplica para Instagram, no aplica para otro tipo de redes porque es solo, digamos que esa red profesional que tiene como tantos issues y tantos como tic, tic, tic. Los datos a valor a extraer. Entonces, acuérdense que lo más importante en redes sociales es el engagement y es el lead. ¿Cuántos MQLs, cuántos SQLs y cuántas ventas exitosas tengo? Siempre hay que analizar el engagement. Y el engagement lo vamos a analizar desde el servicio de atención al cliente, desde las PQRs y desde los comentarios o el sentimiento. Si es sentimiento positivo, negativo o neutral. Y por último, apuntar a las horas calientes que vayan encontrando dentro de las acciones. Y recuerden que como en redes sociales no hay expertos, hay personas que aprendieron un poquitico más rápido y que todo lo que ustedes están poniendo o lo que están aprendiendo en este momento puede ser revaluado en 2 veces. Entonces, como para que vean que la actualización dentro de estas acciones es fundamental porque todo tiende a cambiar cuando algún gerente general de alguna red social decida cambiar el algoritmo.
¿Qué es importante? Tengan un panel de control. Entonces, en ese panel de control, como lo están viendo en esta diapo, ustedes tener como todos los insights o todos los KPIs del ego o KPIs financieros que ustedes quieran analizar y que quieran ver. Y de ahí extraen y se lo entregan al cliente en un PPT que podría ser bien interesante para ellos. Acuérdense de analizar, acuérdense de generar informes, acuérdense de generar informes con corte semanal o corte mensual, para que uno pueda revisar y pueda ver cómo qué se está desarrollando. Recuerden cruzar la información con Facebook Ads, con Instagram Ads, con LinkedIn Ads, con Google Ads, con Trends y demás. Bajar todo eso a ejecuciones de concordancias amplias o bajar todo eso a que esas búsquedas de Google sean más estilizadas y sean más ustedes y que tengan como de esto voy a mejorar esto, de esto voy a arreglar esto, de esto voy a arreglar esto y ahí funciona muy bien. Tengan análisis cuantitativo, tengan análisis cualitativo, tengan unas conclusiones. Yo descabezo los informes de otras agencias o descabezo como todas las cosas porque no tiene conclusiones. Entonces a mí me pasa una cosa de Excel con todos los datos, con todo, pero pues, oiga, parce, yo lo estoy contratando para que me diga cuáles son las conclusiones. Ahí no se vayan a pifiar. Cuando terminen conclusiones, hagan un proyecto de mejora o tengan en cuenta como esas acciones, porque hace que de verdad ustedes estén sintiéndole como la pasión y demás a las cosas. El informe de escucha activa es uno de los informes que a mí más me gusta porque combina el keyword research y combina los trends de Google y combina los trends de TikTok o de Instagram que ustedes están desarrollando y evoca como todo el sentimiento de todas las acciones. Entonces, la escucha activa es entender qué están diciendo de mí en las preguntas, en los informes, en las acciones, qué están opinando de mí positivo, qué están opinando de mí negativo o cómo lo están ejecutando para traerlo como un informe cuantitativo y cualitativo donde yo pueda hacer desde el journey de customer experience mejoras en específico y de ahí hasta puedo sacar campañas nuevas. Entonces, está un informe de escucha activa en ámbito de una o de varias marcas, de uno o de varios temas, de un evento, de una figura pública, de un político, ¿verdad? De un acontecimiento no planeado y una crisis reputacional. Y acá les voy a echar un cuento. Yo estaba hace 12 años en una compañía y yo fui de las primeras community managers de una empresa de seguros. Y a esa empresa de seguros aseguró un avión. Y en ese avión venía el dueño del avión y venían otras personas más de un equipo de fútbol de Colombia. Y ese avión se estrelló en Bogotá y se murieron todos. Y la aseguradora tenía que responder por el estrellón, por las personas que habían impactado y por todo lo que pasaba. Y entonces uno, en esa época, hace 12 años, uno no sabía qué tenía que hacer. La respuesta es este informe de escucha activa. Uno lo que hace es, hace un keyword research, hace qué está pasando y cuáles son las palabras clave que se están dando del evento en específico, cuáles son todos los temas subyacentes que se están desarrollando, cómo nosotros actuamos dentro de una crisis reputacional, cómo ese avión se estrelló, no tiene nada que ver con nosotros, no es nuestra marca, pero pues nosotros lo aseguramos y cómo vamos a decir, cómo paramos al gerente de la compañía y el gerente de la compañía basado en los insights que nosotros vamos desarrollando, dice el discurso y dice qué va a hacer, cómo vamos a controlar o a mitigar riesgos, cómo vamos a entender la comunicación y cómo le vamos a responder a cada uno de los usuarios cuando pregunte y demás. Acá es bien importante porque muchas veces se hacen muchos chismes de un evento reputacional y se empiezan a creer unos mitos y si uno no habla en ciertas cosas, eso se le puede caer a uno. Entonces, estos informes ayudan a momentos en específico, a eventos, a marcas, además, a tener como todo el overview de todo lo que está pasando basado en las palabras clave y en todo lo que se está indexando en los medios de comunicación. Ojo, esto es código. Entonces, esto es posicionamiento orgánico, esto es posicionamiento técnico. Entonces, tú tragan la información de Uber Suggest o de las herramientas que les mandé
y tú haces un mapa de todas las palabras claves que se estén ejecutando y con eso vas desarrollando. Según la periodicidad, de un día a un día, por semanas, por meses o por trimestres, mi recomendación es que a no ser de que tengan una crisis comunicacional como el estrellón de esta avioneta, ustedes lo tengan cada 3 meses y que puedan ir revisando y que puedan ir desarrollando. Y según el contenido, si ustedes tienen una serie o alguna cosa, ustedes pueden empezar a revisar qué están diciendo de su contenido para que puedan hacer un contenido de más valor, para que puedan desarrollar más cosas o puedan ejecutar otro tipo de acciones. Tipos de escucha activa. Entonces, los tipos de escucha activa son según la periodicidad, según el contenido, según la tendencia y según la coyuntura. Y ustedes, todo parte del keyword research, normalmente de Google, sacan los trends y empiezan a cotejar con el servicio de atención al cliente o con la herramienta que tengan para poder hacer social listening. El informe de SAC es el típico informe que uno le pasa al CX de la compañía o al de experiencia de usuario y demás. ¿Qué está basado? Está basado en el servicio de atención al cliente. De ahí salen sus insignias. Entonces, todo lo que les pregunten en redes sociales entra en este informe y uno empieza a tabular. Me preguntaron tantas veces por esta camiseta, no me están preguntando por esto. Hay un problema de logística, no me están diciendo esto, no se está desarrollando esto. Y ustedes todos traen esos datos y de cómo le respondieron a las personas para poder tener una mejor comunicación. Entonces, ahí tienen la creación del modelo de gestión de atención al cliente, ahí tienen la capacitación del equipo de atención al cliente. Recuerden, todo el mundo está pasando por un mal día. Y cuando uno está trabajando en atención al cliente, pues esa persona ha tenido un muy mal día. Entonces, uno lo principal que tiene que hacerle es responder. Uno a veces como de servicio de atención al cliente no tiene la respuesta, pero es la labor de uno joder al jefe para que a uno le respondan y para que esa persona tenga un mejor día a pesar de como de toda la catástrofe o todo lo que se está pasando. Hay preguntas que se pueden estandarizar, por eso hay PQRs, pero lo mejor es tratar de responder como más calmado y más desarrollado. También recuerden que los usuarios, uno a veces, como cuando le toca responder al cliente, uno no está pasando también un buen día y uno a veces también puede responder de manera equivocada. A mí me ha pasado. Y uno se tiene que tragar como su orgullo y tratar de atender bien al cliente. Y recuerden que el cliente no siempre tiene la razón. Entonces, como no siempre tiene la razón, pues hay que matizarlo y demás. Cuando tienen tipos de informes de servicio al cliente, tienen informes de satisfacción al cliente, tienen tiempos de respuesta, tienen informes o resolución de problemas, tienen informes de retroalimentación de cliente y tienen informes de seguimiento y de caso. Y cuando uno ya termina, todo este análisis que uno tiene y todo lo que hemos visto en clases hasta hoy, se tiene que volver un plan de acción. Uno termina todos esos informes y se tiene que volver otra estrategia o se tiene que volver una nueva táctica para generación de valor de una audiencia, para recolección de insights valiosos y uno pueda crear campañas más creativas, eh, para identificación de tendencias y cómo se deberían desarrollar, para identificación de eficacias dentro del equipo y ahí es donde todo se vuelve más maravilloso porque se vuelve más rentable y ahí entonces cuando uno está viendo las eficacias de los equipos, uno ya no tiene que bajar el precio o hacer promociones, sino que hoy uno lo que puede hacer es uno cómo puede ser más eficiente en tiempos de entrega, en tecnología, en desarrollo, en base tecnológica y demás. Y ahí le cambia toda la regla porque uno puede ser mejor servicio al cliente sin bajar sus precios, sin tener como esa delimitación y perratearse y poder tener un desarrollo mejor. Descubrimiento de nuevas oportunidades, nuevos productos, nuevos modelos de negocio o nuevas acciones dentro del sector. Dirección exacta para las acciones. O por último, entender en qué estoy bien y en qué estoy mal y qué es lo que yo debería modificar. Puntualmente, hay veces que las marcas nos tenemos que quedar callados y no sabemos que nos tenemos que quedar callados porque las marcas somos como el típico amigo parlachín que solo habla bla, 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 bla. Y como somos ese típico amigo parlachín, nosotros como estrategas de marketing o nosotros como directores de compañía tenemos que saber cuándo decir que no, cuándo no, cuándo callar, cuándo tener un poco más de moderación. Y ya para terminar la clase,
Recuerden como puntos en específico. Recuerden que cuando estamos hablando de marketing digital, puntualmente de growth hacking y puntualmente de scientific advertisement, lo que estamos poniendo es la metodología hacker. Entendemos cómo funcionan las cosas, entendemos cómo no funcionan las cosas, entendemos cómo dejan de funcionar las cosas, entendemos cómo hacer que funcionen de una manera que no fueron diseñadas y las mejoramos para tener un product market fit bastante interesante. Y de ahí, recuerden que ustedes siempre de una estrategia van a tener dos aspectos, el a priori y el posterior. El a priori es cuando leen el brief inicial y ustedes más o menos dicen, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, esto lo podemos decidir. Y el a posteriori es cuando tienen el diagnóstico real de trabajo con una data inicial y los antecedentes de categoría para poder tener el sector, la marca, la competencia y los puntos en específicos para yo poder idear un objetivo general dentro de la comunicación, unas hipotetizaciones basadas en los objetivos específicos, una estrategia general y todo el desarrollo. Recuerden que los objetivos específicos se miden por tácticas, los objetivos específicos se manifiestan en tácticas de marketing digital y esas tácticas de marketing digital se manifiestan en KPIs financieros. El objetivo general se manifiesta en OKR o en ese gran logro que nosotros debemos hacer y que siempre tenemos que tener un rastreo de efectividad. Y cuando ya lo tenemos, recuerden que partimos del contexto del diagnóstico general de la categoría, del usuario, de la matriz de audiencia, de la competencia, de los insights relacionados o del desarrollo que vamos a trabajar y que vamos a tener, y todo va a llegar en un funnel de conversión o en un journey, descubrimiento, consideración, decisión, desde los objetivos específicos, alcance y posicionamiento de marca, impresiones y visualización de video por KPI, desde consideración engagement, tráfico al sitio, registro de clientes potenciales o descargas, KPI, clics, interacciones, visitas a la página web, leads, MQL, SQL, venta exitosa, consideraciones iniciales para la toma de contexto e instalaciones de aplicaciones y demás. Y en la parte de decisión, ventas, plata, signo de pesos en la frente, hola, mucho gusto, me interesa la plata, conversión. Cuando lo tenemos, recuerden que de cada objetivo específico, ustedes deberían hacer una hipotetización, por lo menos una, dos o tres variables, para que ustedes puedan cotejar los experimentos y tener tasas de confiabilidad. Y recuerden que todo se basa en el lenguaje de programación. Y el lenguaje de programación es el contenido. Y el contenido, más allá de que sea el rey, es como la base teórico-práctica donde nos paramos. Entonces, del contenido sale la automatización, sale social media, sale vocería experta, sale paid media, sale posicionamiento orgánico en motores de búsqueda, sale la identidad gráfica del proyecto que están desarrollando y el lenguaje de programación donde estén haciendo los assets digitales. Y toda la manifestación de todo se da en una demostración de datos unificados que ustedes lo tienen dentro del Looker Studio y en Looker Studio van a poder como desarrollar, ejecutarlo y demás. Que el modelo cambia puntualmente cuando están haciendo retención, porque tienen que hacer el reconocimiento de la decisión de compra, la responsabilidad social empresarial, cómo se está atrayendo, enganchando y desarrollando la experiencia, cómo se hacen las iniciativas agresivas de retención y cómo se hace la ejecución de inconformidades del cliente, que es una cosa importantísima, y cómo van a desarrollar la automatización de procesos de marketing, social media, la vocería experta, la data y la recolección de la data con la política de seguridad de la información, el social listening, desde la conversión, desde la demografía, desde la psicografía, desde la afinidad, desde el top influencers, desde todos los temas en específicos y desde el análisis de conclusiones. Y por último, como la zona de clientes, que es bien importante que uno cuando ya es cliente, pues uno le tengan una zonita y uno lo atiendan como uno debería ser. Siempre hablamos de audiencias, de canales, de formatos, de mensajes y de CTAs. Y siempre experimentamos en uno, dos o tres niveles. Y experimentamos con audiencias, experimentamos con canales, experimentamos con formatos, experimentamos con
copies, experimentamos con CTAs. Y para lo último, les dejo como este cuadro que ustedes ven, entregables, KPIs e interacciones. Para cada táctica de marketing digital como social media, como automatización, como pauta, como SEO, hay entregables, hay KPIs y hay interacciones. Para cada uno lo ven y cada uno lo vamos ejecutando y vamos entendiendo cómo voy a iterar, cómo voy a cambiar, cómo voy a hacer todo mi proceso y cómo lo voy desarrollando. Puntualmente lo que más buscamos es recolección de data, hipótesis ganadora y retesteo. Recolección de data, hipótesis ganadora y retesteo. Siempre. La recolección de data nos ayuda en el método científico. La hipótesis ganadora nos ayuda a poder poner en práctica lo que estamos ejecutando y el retesteo para saber si fue un golpe de suerte o vamos a desarrollarlo y demás. Y el método científico aplicado a marketing digital parte desde la observación del problema, el desarrollo del problema, el análisis de la realidad con la identificación de necesidades y la parametrización de clientes, el planteamiento de hipótesis, desde la validación de hipótesis, reportar resultados y conclusiones, y el retesteo para la optimización y el replanteamiento de estrategias o de tácticas. Y lo que siempre buscamos es que todo nuestro proceso estratégico de mapa de negocio, punto cero, objetivo general, objetivos específicos, productos de énfasis, matriz de audiencia y retos corporativos, se baje al modelo de negocio de marketing digital que esté fundamentado en un modelo de adquisición y en un modelo de retención y que se pueda validar con los datos que ustedes van desarrollando. Y con eso, tener una documentación de casos de los 3 experimentos por objetivo específico en función de la táctica de marketing digital que les va a llevar al objetivo general, que es el OKR de la compañía. Por eso los planes estratégicos no pueden ser a un mes. Por eso es que tienen que ser bastante logrados. Y acá, en el último punto, les dejo un Canva para que ustedes sepan como todos los puntos. También lo tengo en español. Este lo dejé en inglés, pero se los puedo mandar en español. Y entonces, ¿cuáles van a ser los engagement points o los call to action? ¿Cómo vamos a desarrollar el ICP, el Ideal Customer Persona? ¿Cómo vamos a desarrollar el funnel de conversión en visitantes, en MQLs de nivel 2, en SQLs a punto de la venta y en la venta? ¿Cómo vamos a hacer el top of the funnel, el middle of the funnel o la parte de abajo del funnel? ¿Cómo vamos a hacer las automatizaciones? ¿Cómo vamos a hacer el tracking y reporte? ¿Y cómo vamos a hacer como los goles o los objetivos específicos que vamos teniendo en cada uno? Y todo lo que hemos visto en todas estas 7, 8 clases se ve en este cuadro y uno podría resumir una estrategia de marketing digital en esto. Y ya lo último, tenemos el esquema estratégico y el esquema estratégico que es el ecosistema de la persuasión basado en lo que necesitamos. Y entonces parte de un website, de la pauta, del influencer marketing o la vocería experta, de la automatización, de YouTube para contenido, de Twitter o X, de Facebook, de Instagram, de TikTok, de LinkedIn y el posicionamiento orgánico en motores de búsqueda y las iteraciones que vayamos a desarrollar. Y con esto tienen todo el mapa que ustedes podrían ejecutar o podrían desarrollar como toda esta ejecución. Partan que el growth hacking o el scientific advertisement y demás parte desde la innovación de producto, desde el portafolio y los insights que vas oyendo, desde el marketing y la estrategia, como vas a build the storytelling, desde cómo creces exponencialmente en factor de X, desde los canales, desde el partnership, desde los agreements, desde el retail media, desde el top growth a punta de pauta, desde la parte financiera, desde nuevos business o desde la comunicación. ¿Cómo te lo llevas a marketing digital? Entonces, ¿cómo tienes la estrategia? ¿Cómo tienes la táctica? ¿Cómo tienes los KPIs montados entre ROI, ROAS, CTR y demás? ¿Cómo lo integras a lealtad o a ese lifetime value? Y terminamos clase. Y entonces, preguntas, dudas, quejas, inquietudes y demás. Espérense que voy a parar el video.